La voz de su padre atravesó el salón como un látigo. «Es tu castigo casarte con él». Violeta Mendoza no levantó la mirada. Sus manos blancas y temblorosas descansaban sobre el brocado verde de su vestido. Alrededor de la mesa, el silencio pesaba como piedra. Su madre, doña Mercedes, apretaba un pañuelo contra sus labios, los ojos enrojecidos pero mudos. Su hermano Rodolfo la observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción, reclinado en su silla como quien disfruta un espectáculo. «¿No tienes nada que decir?». Don Fausto Mendoza golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas de cristal. «Durante años te dimos todo: educación, vestidos, un nombre que cualquier mujer envidiaría. Y tú escupiste sobre nuestra generosidad». Violeta cerró los ojos. Recordó la tarde en que rechazó al señor Urbano, un hombre 40 años mayor que ella, dueño de minas y tierras, con aliento a tabaco y manos que buscaban poseerla antes del compromiso. Recordó las palabras que le costaron todo: «No soy ganado para ser vendida». «Esteban Serrano es un granjero viudo», continuó su padre, cada palabra una sentencia. «Vive solo en las tierras del valle, no tiene sirvientes, no tiene apellido, no tiene nada, y ahora no tendrá que buscarse esposa. Tú serás su esposa». Rodolfo soltó una risa corta. «Un castigo justo para una hija que olvida su lugar». Doña Mercedes sollozó quedamente, pero no intervino. Nunca lo hacía. Violeta abrió los ojos y encontró los de su padre, fríos, implacables. «Partirás mañana al amanecer. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato que cambiará tu perspectiva sobre el amor y el destino». El carruaje se detuvo con un crujido de madera y el resoplar cansado de los caballos. Violeta no se movió. A través de la ventana cubierta de polvo, observó el paisaje que sería su prisión. Tierras extensas, doradas bajo el sol de la tarde, una casa de madera modesta rodeada de corrales y herramientas. Nada de columnas de mármol, nada de jardines con fuentes, nada del mundo que conocía. El cochero abrió la puerta sin mirarla, bajó su baúl con indiferencia y se alejó sin despedirse, cumpliendo las órdenes de su patrón: dejarla y no regresar. Violeta descendió despacio, sintiendo cómo sus botas, demasiado finas para tierra sin adoquines, se hundían levemente en el suelo. El viento le trajo olor a heno, a tierra húmeda, a lejanía. Le ardieron los ojos, pero no lloró. No les daría esa satisfacción, aunque estuvieran a leguas de distancia. La puerta de la casa se abrió. Un hombre salió al porche, alto, de hombros anchos moldeados por trabajo constante, piel bronceada por el sol. Llevaba una camisa de lino remangada, pantalones de trabajo y botas gastadas. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y su rostro, angular, serio, no mostraba sorpresa ni alegría, solo una quietud profunda, como si estuviera acostumbrado a la soledad y cualquier interrupción fuera un idioma que ya no hablaba. Esteban Serrano la observó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego bajó los escalones con pasos medidos, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Violeta Mendoza», dijo. Su voz era grave, sin inflexiones de bienvenida ni rechazo, una simple constatación. Ella alzó el mentón, aunque sentía que todo en su interior se desmoronaba. «Esteban Serrano», respondió, forzando firmeza en su tono. «Supongo que ya sabes por qué estoy aquí». «Lo sé». «¿Y aceptaste?». Él sostuvo su mirada, y por un instante Violeta creyó ver algo en sus ojos oscuros. ¿Compasión? ¿Resignación? Desapareció antes de que pudiera nombrarlo. «Tu padre ofreció tierras y ganado. Yo necesitaba ambas cosas». Hizo una pausa. «No esperaba que vinieras contra tu voluntad». Las palabras fueron un golpe sordo. Así que así era. Una transacción. Ella, moneda de cambio. Él,
comprador pragmático. ¿Y ahora qué?, preguntó Violeta, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Esperas gratitud? ¿Sumisión? Esteban negó lentamente con la cabeza. No espero nada. Señaló hacia la casa. Hay una habitación preparada para ti. Puedes descansar, mañana hablaremos. Sin esperar respuesta, tomó su baúl como si no pesara y caminó hacia la casa. Violeta se quedó inmóvil, observando su espalda recta, la forma en que sus hombros cargaban el peso sin esfuerzo aparente. No hubo ceremonia, no hubo palabras de bienvenida, ni promesas huecas. Él simplemente entró, dejándola en el umbral de su nueva vida. Y Violeta, por primera vez desde que escuchó la sentencia de su padre, sintió algo más aterrador que la rabia: el vacío. La habitación era pequeña y austera. Una cama, estrecha, cubierta con mantas de lana, una mesita con una palangana de cerámica, un armario de madera sin barniz. Una ventana daba al campo abierto, donde el atardecer teñía todo de naranja y púrpura. Era limpio, ordenado, silencioso y absolutamente vacío de vida. Violeta se sentó en el borde de la cama, aún con su abrigo puesto, y miró sus manos. Manos que nunca habían fregado un plato, nunca habían alimentado gallinas, nunca habían conocido callos ni tierra bajo las uñas. Manos inútiles en este mundo. Un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Esteban entró llevando una bandeja. Pan oscuro, queso, un tazón de sopa humeante, agua fresca en un jarro de barro. Lo dejó sobre la mesita sin mirarla directamente. «No cené aún. Si prefieres comer sola, está bien». Violeta lo observó. Había algo en su manera de moverse, económica, precisa, que hablaba de años de autosuficiencia. No había servidumbre esperando órdenes. No había nadie más. «¿Siempre comes solo?», preguntó antes de poder detenerse. Él se detuvo en el umbral. «Desde hace 3 años». La respuesta cerró cualquier otra pregunta. Violeta asintió levemente, y Esteban salió, cerrando la puerta con cuidado. Ella miró la comida. Simple, honesta. El estómago le gruñó a pesar de todo, y comió en silencio mientras la noche caía sobre las tierras que ahora, legalmente, compartía con un extraño. El amanecer llegó con el canto de un gallo y el olor a leña quemada. Violeta despertó desorientada, buscando las cortinas de terciopelo de su habitación, el armario con espejos, la campanilla para llamar a la doncella. Encontró solo las 4 paredes desnudas y la realidad golpeándola nuevamente. Se vistió con uno de sus vestidos más sencillos, aunque seguía siendo de seda y bordados finos, ridículamente fuera de lugar aquí, y salió de la habitación. La casa en plena luz era aún más modesta de lo que imaginó. Una sala común con una mesa de madera maciza, una chimenea de piedra, estantes con platos y tarros, pocas sillas. Todo funcional, nada ornamental. A través de la ventana vio a Esteban en el corral, cargando sacos de grano con movimientos repetidos y eficientes. Violeta salió al porche. El aire fresco le golpeó el rostro, y por un momento, a pesar de todo, sintió algo extraño. Espacio. En la ciudad, todo estaba apretado, vigilado, medido. Aquí, el horizonte no tenía fin. Esteban levantó la vista al escuchar sus pasos. Se detuvo, dejando el saco en el suelo, y se limpió las manos en los pantalones. «Buenos días», dijo con esa misma neutralidad que Violeta empezaba a reconocer como su forma de protección. «Buenos días», respondió ella cruzando los brazos. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?». La pregunta salió más filosa de lo que pretendía, pero él no retrocedió. «Lo que quieras, no eres prisionera». «¿No?». Violeta soltó una risa amarga. «No puedo regresar. No tengo dinero propio. No conozco a nadie a leguas de distancia. ¿Cómo no soy prisionera?».
Esteban la miró durante un largo momento. Había algo en su expresión que ella no podía descifrar. No era enojo, tampoco lástima, quizás comprensión. Tienes razón, dijo finalmente. Ambos estamos atrapados en decisiones que otros tomaron. Señaló hacia el campo. Pero aquí, al menos, nadie te dirá quién debes ser. Las palabras flotaron entre ellos como semillas en el viento. Violeta no supo qué responder. Esteban retomó su trabajo sin esperar réplica. El primer día transcurrió en un silencio incómodo. Violeta deambuló por la casa intentando encontrar algo familiar, algo que pudiera anclarla. Encontró libros, pocos pero bien cuidados, en un estante junto a la chimenea. Tratados sobre agricultura, un volumen de poesía antigua, una Biblia con las esquinas dobladas. No era un hombre sin educación, entonces. Eso la sorprendió. Al mediodía, Esteban entró para preparar comida. Violeta lo observó desde la mesa mientras él cortaba verduras con precisión, calentaba una olla, añadía hierbas secas. Se movía por la cocina como quien ha bailado esa danza 1000 veces en soledad. ¿Aprendiste a cocinar solo?, preguntó Violeta, rompiendo el silencio. Mi esposa me enseñó, respondió sin volverse. Decía que un hombre que no puede alimentarse es medio hombre. El tiempo pasado en su voz era un territorio marcado con cruces. Violeta no preguntó más. Comieron juntos en silencio. El guiso era simple pero sabroso, hecho con ingredientes que probablemente él mismo cultivó. Violeta se descubrió comiendo con más apetito del que había tenido en meses. En la ciudad, las comidas eran actuaciones. Aquí eran solo comida. Puedes usar la biblioteca si quieres, dijo Esteban mientras recogía los platos. Y hay ropa de trabajo en el armario del pasillo. Tu vestido no durará un día aquí. No fue dicho con crueldad, solo con pragmatismo. Pero Violeta sintió el aguijón de todas formas. No vine aquí para trabajar en el campo, replicó, levantándose bruscamente. No soy una campesina. Esteban la miró entonces, realmente la miró, y en sus ojos había algo que pareció atravesarla. No, no lo eres. Dejó los platos en la vacinilla. Pero tampoco eres ya lo que eras antes, así que tendrás que decidir quién quieres ser ahora. Salió de la casa, dejándola con esas palabras clavadas en el pecho como astillas. Violeta se quedó de pie en la cocina vacía, rodeada de paredes que no conocía, en una vida que no eligió, junto a un hombre que no la quería, pero tampoco la rechazaba. Y por primera vez desde que supo de su castigo, se preguntó si tal vez su padre tenía razón. Tal vez esto era exactamente lo que merecía. Esa noche, Violeta se acostó en la cama estrecha y escuchó los sonidos de un mundo desconocido. El viento entre los árboles, el canto de grillos, el crujido de la madera cuando Esteban caminaba en su propia habitación, al otro lado del pasillo, tan cerca, tan infinitamente lejos. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas vinieran finalmente en la oscuridad donde nadie podía verlas. Los días siguientes se deslizaron en una rutina extraña, marcada por el ritmo del sol y el trabajo. Violeta despertaba con el amanecer, no por elección, sino porque el silencio del campo amplificaba cada sonido. Los pasos de Esteban bajando las escaleras, el chirrido de la puerta, el agua del pozo siendo extraída. Permanecía en su habitación hasta que escuchaba que él salía, evitando encuentros innecesarios. Pero la soledad en aquellas 4 paredes pronto se volvió más pesada que la incomodidad de su presencia. El tercer día, Violeta bajó más temprano. Esteban estaba junto a la chimenea preparando café en una cafetera de metal abolida. Al verla, se detuvo brevemente como si calculara si debía retirarse. «Puedo irme si prefieres desayunar sola», ofreció. «No», respondió Violeta, sorprendiéndose a sí misma. «Quédate».
Él asintió y sirvió 2 tazas. Le pasó una sin palabras. El café era fuerte, amargo, sin el azúcar refinado al que estaba acostumbrada. Pero estaba caliente y entre sus manos temblorosas por el frío de la mañana se sentía como un ancla. «¿Qué harás hoy?», preguntó Violeta, más por llenar el silencio que por verdadero interés. «Reparar la cerca del norte. El ganado ha estado intentando cruzar al pastizal vecino». Tomó un sorbo de su café. Luego revisar el molino. La lluvia de la semana pasada aflojó algunas tablas. Violeta asintió, sin entender realmente qué implicaba ninguna de esas tareas. En su mundo anterior, los problemas se resolvían con órdenes a sirvientes, con dinero, con una palabra de su padre. Aquí, los problemas eran físicos, tangibles, y requerían manos y tiempo. «¿Puedo acompañarte?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esteban la miró con sorpresa apenas disimulada. «El trabajo es duro. ¿Y tu ropa...?» «Dijiste que había ropa de trabajo en el armario», interrumpió Violeta, alzando el mentón con esa terquedad que su familia siempre intentó domar. «Puedo cambiarme». Él estudió su rostro durante un momento, buscando quizás burla o capricho. Encontró solo determinación. «Está bien», dijo finalmente. «Te espero afuera». La ropa de trabajo era áspera contra su piel. Un vestido de algodón grueso, desteñido por incontables lavadas, demasiado grande para ella. Tuvo que enrollar las mangas y sujetar la falda con un cinturón improvisado. Cuando se miró en el pequeño espejo colgado sobre la palangana, no reconoció a la mujer que le devolvió la mirada. Sin peinado elaborado, sin joyas, sin el corsé que siempre apretaba su respiración. Se veía más simple, más real. Esteban la esperaba junto al corral, cargando herramientas en una carretilla de madera. Al verla, su expresión permaneció neutral, pero algo en la forma en que desvió rápidamente la mirada le dijo que notó el cambio. Caminaron en silencio hacia el norte de las tierras. El terreno era irregular, lleno de piedras y hierbas altas. Violeta tropezó 2 veces antes de que Esteban, sin decir palabra, aminorara el paso. El sol empezaba a calentar y ella sintió cómo su respiración se aceleraba con el esfuerzo. Nunca había caminado tanto. Sus paseos siempre habían sido por jardines diseñados, por calles empedradas, en carruajes cómodos. «¿Cuántas tierras tienes?», preguntó, intentando distraerse del ardor en sus piernas. 20 hectáreas. No es mucho comparado con las haciendas grandes, pero es suficiente para vivir si se trabaja bien. «¿Lo haces todo solo?». «Ahora sí. Antes tenía ayuda de mi hermano, pero se fue al norte hace 2 años». Hizo una pausa. «Y antes de eso, no estaba solo. La esposa. Otra vez ese territorio minado». Violeta no insistió. Llegaron a la cerca. Era una estructura simple de madera y alambre, pero en varios puntos los postes estaban flojos, algunos casi arrancados de la tierra. Esteban dejó las herramientas y comenzó a trabajar con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Arrancaba los postes dañados, cavaba más profundo, colocaba nuevos, los aseguraba con piedras y tierra compactada. Violeta observó durante un rato, sintiéndose inútil. Luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a juntar las piedras dispersas y a acercarlas a donde él trabajaba. Esteban la miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente continuó. Ella tomó eso como aprobación silenciosa. El trabajo era monótono, agotador. El sol subía y con él el calor. Violeta sentía como el sudor le corría por la espalda, como sus manos, tan orgullosamente suaves antes, empezaban a enrojecerse por el roce de las piedras. Pero había algo extrañamente satisfactorio en ver la pila de piedras crecer, en ver cómo cada una servía para reforzar un poste, en ver el resultado físico e inmediato de su esfuerzo. «Suficiente», dijo Esteban después de lo que pareció horas. «Necesitas descansar».
Se sentaron a la sombra de un árbol solitario. Él sacó una cantimplora de cuero y le ofreció primero. El agua estaba tibia, pero era lo más delicioso que Violeta había probado. Bebió con urgencia, sin pensar en modales, sin preocuparse por la imagen. «Lo estás haciendo bien», dijo Esteban, mirando hacia el horizonte en lugar de a ella. «No hice casi nada». «Hiciste más de lo que esperaba». Tomó agua de la cantimplora. «La mayoría de la gente de la ciudad no duraría ni una hora aquí». Violeta detectó la palabra no dicha. «Clase. No duraría ni una hora aquí». «No soy como ellos», dijo con más vehemencia de la necesaria. Esteban la miró entonces, y por primera vez ella vio algo parecido a la curiosidad en sus ojos. «No, supongo que no lo eres». Se puso de pie. «Por eso estás aquí». Regresaron al trabajo. Esta vez, Esteban le mostró cómo sostener los postes mientras él los aseguraba, cómo medir la distancia correcta entre cada uno, cómo probar que estuvieran firmes. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus instrucciones eran claras, pacientes, sin condescendencia, sin impaciencia. Y Violeta se descubrió escuchando no solo las palabras, sino la forma en que las decía, el ritmo pausado de quien está acostumbrado al silencio, la precisión de quien valora cada sonido, porque hay tan pocos. Cuando terminaron, el sol comenzaba su descenso. La cerca estaba reparada, sólida, lista para contener al ganado. Violeta miró su trabajo, su pequeña contribución, y sintió algo parecido al orgullo. «Gracias», dijo Esteban mientras recogían las herramientas. «No tenías que ayudar. Necesitaba hacer algo», admitió Violeta. «Estar encerrada en esa habitación me estaba volviendo loca». Él asintió como si entendiera perfectamente. Caminaron de regreso en un silencio que, por primera vez, no se sentía incómodo. El cansancio en los músculos de Violeta era nuevo, incluso doloroso, pero también honesto, real. Como si finalmente su cuerpo estuviera siendo usado para algo más que ser exhibido y juzgado. Esa noche, mientras Esteban preparaba la cena, y esta vez ella insistió en ayudar, aunque solo fuera poniendo la mesa, Violeta se sorprendió pensando que quizás, solo quizás, esto no era solo un castigo. Quizás era también una salida. Los días se convirtieron en una semana. Violeta comenzó a despertar sin resentimiento, a moverse por la casa como si sus pasos tuvieran un propósito. Ayudaba en lo que podía, preparar café por las mañanas, lavar los platos después de las comidas, barrer el polvo que el viento traía constantemente. Tareas simples que antes habría considerado indignas, pero que ahora le daban estructura a sus días vacíos. Esteban aceptaba su ayuda sin comentarios, pero ella notaba los pequeños gestos. Cómo dejaba pan fresco en la mesa antes de que ella despertara, cómo reparó el pestillo de su ventana que no cerraba bien, cómo nunca entraba a su habitación sin anunciar primero. Respeto, una consideración silenciosa que nadie en su familia le había dado nunca. Pero la noche del séptimo día, algo se rompió. Violeta estaba en la sala común, leyendo uno de los libros de poesía que encontró. Esteban trabajaba afuera, reparando algo en el establo bajo la luz de una linterna. La paz era casi completa, casi. Entonces vio el sobre, estaba sobre la mesa, con su nombre escrito en la caligrafía puntiaguda e implacable de su padre. Esteban debió haberlo recogido del pueblo esa tarde. No lo había mencionado. Las manos de Violeta temblaron al abrirlo. Dentro, las palabras eran breves y filosas como cuchillos. «Espero que estés aprendiendo humildad. Tu hermano se casará con la hija del señor Urbano en primavera. Ella sí sabe cuál es su deber. Cuando hayas reflexionado sobre tu error, quizás considere permitir que regreses. Temporalmente, como invitada, no como hija.
El apellido Mendoza ya no te pertenece. El papel cayó de sus manos. Algo dentro de su pecho se apretó hasta cortarle la respiración. No era solo el rechazo, eso ya lo había sentido. Era la frialdad calculada, la forma en que su padre borraba su existencia con tinta y papel, como si nunca hubiera sido más que un error en sus cuentas. Se puso de pie bruscamente, mareada. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Salió de la casa sin pensarlo, caminando rápidamente hacia la oscuridad del campo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse, no podía seguir atrapada en esta vida que no eligió, lejos de todo lo que conocía, rechazada por todos los que debían amarla. Sus pies la llevaron por el camino de tierra, más allá de los corrales, más allá de las tierras cultivadas. La luna apenas iluminaba. Tropezó con piedras, se enganchó en arbustos, pero siguió caminando, corriendo, huyendo. ¡Violeta! La voz de Esteban sonó a sus espaldas, pero ella no se detuvo, no hasta que él la alcanzó, tomándola del brazo con firmeza pero sin brusquedad. ¿Qué haces? No puedes ir ahí de noche. No conoces el terreno. «¡No me importa!», gritó Violeta girándose hacia él. Las lágrimas caían libremente ahora, calientes y amargas. «No me importa nada, ¿entiendes? No tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Mi propia familia me borró como si fuera una mancha. Y estoy aquí, atrapada contigo, en este lugar que nunca elegí, en esta vida que no quiero». Su voz se quebró. Se llevó las manos al rostro, avergonzada por el colapso, pero incapaz de detenerlo. Esteban no dijo nada por un largo momento. Luego, con una suavidad que ella no esperaba, habló. «Lo sé», 2 palabras, pero en ellas había algo que hizo que Violeta levantara la mirada. «Sé lo que es despertar en una vida que no elegiste», continuó Esteban, su voz baja pero firme. «Sé lo que es sentir que no tienes ningún lugar, que nadie te quiere donde estás». Hizo una pausa. «Pero huir en la oscuridad no te dará respuestas, solo te perderás». «Ya estoy perdida», susurró Violeta. «No», Esteban sostuvo su mirada. «Estás aquí, y eso es algo. No era consuelo, no era promesa, era solo un hecho. Pero había algo en la forma en que lo dijo, sin lástima, sin juicio, que hizo que el pánico en el pecho de Violeta se aflojara ligeramente. Respiró profundo, luego otro. El aire nocturno llenó sus pulmones, trayendo olor a tierra y hierba. Poco a poco, el mundo dejó de girar. «No puedo volver», dijo finalmente, más calmada pero con la voz rota. «Y no puedo quedarme así. No sé quién se supone que debo ser ahora». Esteban asintió lentamente. «Nadie lo sabe hasta que lo descubre», señaló hacia la casa. «Pero no lo descubrirás congelándote en la oscuridad». Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Caminaron de regreso en silencio. Esta vez, Violeta no sintió la tentación de huir. Tal vez porque se dio cuenta de lo que Esteban ya sabía. No había ningún lugar a donde ir. No afuera, al menos. Si había alguna salida, tendría que construirla aquí. En la puerta de la casa, Esteban se detuvo. «Tu padre está equivocado», dijo sin mirarla. «El apellido no hace a la persona». Finalmente sus ojos encontraron los de ella. «Y no eres un error». Entró antes de que Violeta pudiera responder, dejándola en el porche con esas palabras flotando en el aire frío de la noche. Esa noche, Violeta no durmió, pero tampoco lloró. Se quedó mirando por la ventana, observando cómo la luna dibujaba sombras en el campo, y se preguntó si Esteban Serrano, el hombre que no la quería pero tampoco la rechazaba, entendía más sobre ella que su propia familia. Y por primera vez, en lugar de sentir miedo por esa idea, sintió curiosidad. La mañana siguiente amaneció con lluvia.
no una tormenta violenta, sino una llovizna persistente que convertía el mundo en tonos grises y el aire en neblina. Violeta despertó con el sonido de las gotas, golpeando el techo de madera, un ritmo constante y extrañamente reconfortante. Bajó y encontró a Esteban junto a la chimenea, avivando el fuego. No habían hablado sobre la noche anterior. Ella no sabía si debía agradecer o disculparse. Él parecía no esperar ninguna de las dos cosas. «No podemos trabajar afuera con esta lluvia», dijo mientras preparaba café. «Las herramientas se oxidarían y la tierra está demasiado blanda». Violeta asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Su cuerpo aún le dolía del trabajo de los días anteriores. Un día de descanso no le vendría mal. Pasaron la mañana en un silencio cómodo. Esteban reparaba aparejos de cuero en la mesa. Violeta terminó el libro de poesía y comenzó otro. De vez en cuando sus miradas se cruzaban brevemente antes de regresar a sus tareas. Fue después del mediodía, cuando la lluvia arreció, que Violeta notó que Esteban miraba por la ventana con una expresión diferente. No la neutralidad habitual, sino algo más oscuro, ausente. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. Él parpadeó, como si regresara de muy lejos. «En días como este». Hizo una pausa. Ella amaba la lluvia. El pasado de Esteban había sido un territorio prohibido hasta ahora, pero algo en la forma en que dijo esas palabras, sin defensas ni evasión, hizo que Violeta sintiera que finalmente le estaba permitiendo entrar. «Tu esposa», dijo, no como pregunta, sino como invitación. Esteban asintió. Se levantó y caminó hacia el estante, sacando una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado, casi reverencia. Dentro había un pañuelo bordado, una cinta desteñida, un anillo simple. Objetos sin valor material, pero cargados de memoria. «Se llamaba Luciana», dijo sosteniendo el pañuelo entre sus dedos. «Era hija del maestro del pueblo. Sabía leer, escribir, tocar piano. Todos decían que podía haber tenido mejor vida que la de una granjera». «¿Por qué eligió quedarse contigo?», preguntó Violeta. Una sonrisa pequeña, triste, cruzó el rostro de Esteban. Decía que prefería una vida con significado sobre una vida con comodidad. Dejó el pañuelo de vuelta en la caja. «Trabajábamos juntos. Ella cuidaba el huerto, criaba las gallinas, enseñaba a leer a los niños del valle. Era luz». «¿Qué pasó?». El silencio que siguió fue pesado. Esteban cerró la caja lentamente. «Fiebre. Hace 3 años. Empezó como un resfriado simple. Para cuando trajimos al médico del pueblo ya era tarde». Su voz se endureció. «Estaba embarazada. Perdimos a ambos». Violeta sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. De repente todo cobró sentido. El silencio en la casa, la forma en que Esteban trabajaba como si intentara enterrar algo bajo toneladas de esfuerzo, la habitación vacía que le había dado a ella, pero que claramente había sido preparada para alguien más. «Lo siento», susurró, sabiendo que las palabras eran insuficientes. «Tu padre me ofreció el trato 6 meses después», continuó Esteban, mirando ahora directamente hacia el fuego. «Tierras adicionales, ganado, a cambio de casarme contigo. Dijo que eras problemática, que necesitabas disciplina». Hizo una pausa. «No me importó. Necesitaba la tierra para sobrevivir, y pensé que un arreglo sin amor era todo lo que merecía después de no poder salvarla». Violeta sintió algo quebrarse en su interior. Todo este tiempo había asumido que Esteban la veía como carga, como obligación, pero él también era prisionero de su propio dolor, de su propia culpa. «No fue tu culpa», dijo con firmeza. «No pudiste haberlo sabido». «No». Los ojos de Esteban finalmente encontraron los suyos, y en ellos había años de tormento. «Debí llamar al médico antes, debí llevarla al pueblo, debí...»
Debí haberme callado la boca en esa cena, interrumpió Violeta. Debí haber aceptado al señor Urbano. Debí haber sido la hija perfecta. Negó con la cabeza. Pero no podemos vivir en lo que debimos hacer. Solo nos destruye. Esteban la miró durante un largo momento y algo en su expresión se suavizó. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando perdí todo y no me quedó más opción que ver claramente. Violeta se acercó a la ventana mirando la lluvia. Creo que ambos estamos atrapados en las decisiones de nuestro pasado, pero quizás, vaciló, quizás estar aquí no es solo un castigo, quizás es una oportunidad de elegir algo diferente. Esteban se unió a ella en la ventana. Permanecieron lado a lado, observando cómo la lluvia limpiaba la tierra, preparándola para nueva vida. No esperaba que fueras como eres, admitió él en voz baja. Pensé que serías frágil, amargada, esperando ser rescatada. Y yo pensé que serías cruel, demandante, un hombre que compró una esposa como quien compra ganado. No te compré, dijo Esteban, girándose hacia ella. Acepté un trato que nos atrapó a ambos. Pero si quieres irte, si encuentras una forma, no te detendré. Violeta sostuvo su mirada. En sus ojos oscuros vio honestidad absoluta. Él realmente la dejaría ir. No la poseía. Nunca la había poseído. Y en ese momento algo cambió. No fue dramático, no hubo música ni declaraciones, solo una comprensión silenciosa de que ambos eran almas heridas intentando encontrar su camino en la oscuridad. Y quizás, solo quizás, podían iluminarse mutuamente. No quiero irme, dijo Violeta sorprendiéndose por lo cierto que sonaba. Todavía no. Esteban asintió lentamente. Entonces quédate. Por tus propias razones, no por las de tu padre. Afuera, la lluvia continuó cayendo, pero dentro de la pequeña casa de madera, algo comenzó a crecer, algo frágil y nuevo, como brotes verdes después del invierno. Y por primera vez desde que llegó, Violeta sintió que tal vez, eventualmente, esto podría sentirse como un hogar. Los días después de la lluvia trajeron un cambio sutil pero innegable. Esteban y Violeta no hablaron más sobre sus pérdidas o sus heridas, pero algo se había abierto entre ellos. Una grieta en las murallas que ambos habían construido. Violeta comenzó a despertar más temprano, ayudando con las tareas matutinas. Esteban le enseñó a alimentar a las gallinas. Primero ella las temía, gritando cuando se acercaban, y él no pudo evitar sonreír levemente ante su reacción. Le mostró cómo recolectar huevos sin asustar a las aves, cómo identificar cuáles estaban listos y cuáles aún necesitaban tiempo. Eran lecciones prácticas, pero también momentos donde sus manos casi se rozaban, donde sus miradas se encontraban por un segundo más de lo necesario. Una mañana, mientras Violeta cargaba un balde de agua del pozo, la cuerda se le resbaló de las manos. El balde cayó con un ruido sordo, empapándola completamente. Se quedó congelada, goteando, esperando frustración o burla. Esteban apareció desde el establo, evaluó la situación y, para su sorpresa, soltó una risa. No una carcajada, sino algo pequeño y genuino que transformó completamente su rostro. Por un momento, Violeta vio al hombre que debió haber sido antes de que el dolor lo endureciera. «No es gracioso», protestó ella, aunque no pudo evitar sonreír. «Lo es un poco», respondió él, acercándose para sacar el balde del pozo nuevamente. «La primera vez que intenté hacerlo de niño, caí adentro». Violeta soltó una risa sorprendida. ¿De verdad? Mi padre tuvo que sacarme con una cuerda. No pude mirar el pozo durante semanas sin sentir vergüenza. Le pasó el balde, ahora lleno. Todos empezamos sin saber. Fue un momento pequeño, insignificante, pero Violeta lo atesoró como si fuera oro. Una tarde, mientras Esteban reparaba el techo del establo,
Violeta lo observó desde el corral. La forma en que se movía era casi poética en su eficiencia. Cada golpe de martillo preciso, cada movimiento calculado. El sol de la tarde iluminaba su perfil, destacando la concentración en su rostro, la fuerza contenida en sus brazos. ¿Vas a quedarte mirando o vas a ayudarme?, preguntó sin dejar de trabajar, pero con un tono que ella empezaba a reconocer como su forma de bromear. Violeta subió la escalera, con cuidado, temiendo resbalar, y se sentó en el borde del techo. Esteban le mostró cómo sostener las tablas mientras él las clavaba, cómo medir el espacio correcto. Trabajaron lado a lado, y Violeta se dio cuenta de que sus conversaciones ya no eran forzadas. Fluían naturalmente, intercaladas con silencios cómodos. «¿Por qué elegiste ser granjero?», preguntó ella en uno de esos silencios. Esteban colocó otro clavo antes de responder. «No lo elegí realmente. Era la tierra de mi padre, y su padre antes que él. Pero...» miró hacia el horizonte. «No me arrepiento. Hay algo honesto en trabajar la tierra. Siembras, cuidas, cosechas. Las mentiras no crecen aquí, solo lo que mereces por tu esfuerzo». Violeta siguió su mirada. Las tierras se extendían doradas bajo el sol, ondulantes y vivas. «En la ciudad todo era apariencias», dijo ella. «Lo que vestías, con quién te veían, qué decías en público. Nada era real, ni siquiera yo misma. ¿Y ahora?». Esteban la miró directamente. «¿Quién eres ahora?». La pregunta la desarmó. Violeta pensó cuidadosamente antes de responder. «Todavía no lo sé completamente, pero creo que estoy más cerca de descubrirlo», sonrió levemente. «Aunque mis manos, destruidas por las ampollas, no están muy felices con el proceso». Esteban tomó su mano sin previo aviso, examinando las ampollas que efectivamente se habían formado. Su toque fue suave, casi reverente. Violeta sintió un calor que no tenía nada que ver con el sol. «Tienes que usar los guantes que te dejé», dijo él, su pulgar rozando accidentalmente su palma. «Son muy grandes, pero protegen». Soltó su mano, pero no de inmediato. El momento se extendió apenas un segundo más de lo necesario. «Esta noche prepararé una mezcla de hierbas para las ampollas. Luciana me enseñó». El nombre de su esposa difunta ya no cayó como una piedra en la conversación. Esteban lo dijo con cariño, pero también con aceptación, como quien recuerda el sol de ayer sin rechazar el de hoy. «Debe haber sido extraordinaria», dijo Violeta con sinceridad. «Lo era». Esteban regresó a su trabajo. «Pero tú también lo eres, a tu manera». Las palabras flotaron en el aire tibio de la tarde, y Violeta sintió como su corazón se aceleraba de una forma completamente nueva. No era admiración superficial ni atracción física simple, era algo más profundo, reconocimiento, como si Esteban viera partes de ella que ni siquiera su familia había notado. Esa noche, después de la cena, Esteban cumplió su promesa. Preparó una pasta de hierbas que olía a menta y algo más que ella no identificó. Se sentó frente a ella y aplicó la mezcla sobre sus ampollas con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. «Puede arder un poco al principio», advirtió. Ardió, pero Violeta no se quejó. Estaba demasiado consciente de la cercanía de Esteban, de cómo su cabeza estaba inclinada sobre sus manos, de cómo su respiración era pausada y concentrada, de cómo, por primera vez en mucho tiempo, el toque de alguien no se sentía como control o posesión, sino como cuidado. «Listo», dijo él, pero no se movió de inmediato. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella, y en ese momento, Violeta vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad, como si él también estuviera sintiendo algo nuevo, algo aterrador y maravilloso a la vez. «Gracias»,
susurró ella, su voz apenas audible. Esteban asintió, se puso de pie y se retiró a su habitación sin más palabras. Pero Violeta se quedó sentada en la sala común durante mucho tiempo después, mirando sus manos vendadas y sintiendo cómo algo dentro de su pecho se expandía. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo que podría serlo, y eso era suficiente para hacerla sonreír en la soledad de la noche. El día comenzó como cualquier otro. Violeta ayudaba a Esteban a clasificar semillas para la próxima siembra, sentados en el porche bajo la sombra de la tarde. Habían desarrollado un ritmo confortable. Él explicaba las diferencias entre cada tipo, ella escuchaba y aprendía. Sus manos trabajaban cerca, casi tocándose en la caja de madera. Entonces escucharon el sonido de cascos. Muchos. Violeta levantó la vista y sintió cómo toda la calidez abandonaba su cuerpo. 3 caballos se acercaban por el camino y reconoció al jinete principal de inmediato, su hermano Rodolfo, acompañado por 2 hombres de aspecto severo. Detrás venía un carruaje cerrado, su padre. ¿Los conoces?, preguntó Esteban, poniéndose de pie. «Es mi familia», dijo Violeta, su voz quebrándose ligeramente. «No deberían estar aquí, pero ya estaban». Rodolfo desmontó con arrogancia ensayada, sacudiendo el polvo de su traje elegante, como si el mero contacto con este lugar lo contaminara. Don Fausto descendió del carruaje, apoyándose en su bastón de caoba, su rostro una máscara de disgusto aristocrático. «Así que esta es la posilga donde terminaste», dijo Rodolfo mirando alrededor con desdén evidente. «Casi siento lástima, casi». Violeta dio un paso atrás involuntariamente. Todas las inseguridades, todos los años de ser aplastada bajo la bota de su familia regresaron en una oleada. Don Fausto ignoró a su hija completamente, dirigiéndose a Esteban. «Tú debes ser serrano. Vine a verificar que cumples tu parte del trato». Su mirada recorrió las tierras con evaluación fría. «Y asegurarme de que mi hija esté aprendiendo la lección que necesitaba». ¿Lección? La voz de Esteban era controlada, pero Violeta detectó acero en ella. Humildad, obediencia, respeto por su posición. Don Fausto finalmente miró a Violeta, y en sus ojos no había amor, solo juicio. «Mírate, vestida como campesina, con las manos arruinadas, el cabello sin arreglo. Es exactamente lo que necesitabas». Rodolfo soltó una risa cruel. La orgullosa Violeta, reducida a recoger huevos y cargar agua. «¿Cómo se siente la rebeldía ahora, hermana? ¿Valió la pena rechazar al señor Urbano?» Cada palabra era un golpe. Violeta sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar frente a ellos. Apretó los puños, clavando las uñas en sus palmas. «Suficiente», dijo Esteban. La palabra cortó el aire como un hacha. Don Fausto se giró hacia él, sorprendido por la interrupción. «¿Disculpa?» «Dije suficiente». Esteban se colocó entre Violeta y su familia, su postura relajada pero innegablemente protectora. «No sé qué clase de hombre viene a humillar a su propia hija, pero no lo harás en mis tierras». Don Fausto se irguió, indignado. «¿Cómo te atreves? Yo te di todo lo que tienes, las tierras, el ganado». «Me ofreciste un trato comercial», interrumpió Esteban, su voz firme. «Yo lo acepté, pero Violeta no es parte de tu inventario, es una persona, y ha trabajado más duro en estas semanas que cualquiera de ustedes en toda su vida». Rodolfo dio un paso adelante amenazadoramente. «Cuida tu lengua, campesino. Hablas con don Fausto Mendoza. Y tú estás en la propiedad de Esteban Serrano». Sus ojos no mostraron intimidación. «Aquí los títulos no importan, solo las acciones, y las tuyas muestran cobardía». El rostro de Rodolfo se enrojeció. «¿Cobardía? ¿Cómo te atreves? Solo un cobarde ataca a alguien que no puede defenderse».
Solo un cobarde necesita 2 hombres armados para visitar a su hermana. Esteban miró directamente a don Fausto. Y solo un padre cruel usa el castigo donde debería haber amor. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie le había hablado así a don Fausto Mendoza en décadas. Violeta observaba con asombro y terror mezclados, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Don Fausto golpeó el suelo con su bastón. «Olvidas tu lugar. Puedo quitarte todo lo que te di. Entonces hazlo». Esteban no retrocedió ni un centímetro. «Quédate con tus tierras. Quédate con tu ganado. Pero Violeta se queda aquí, no porque sea tu castigo, sino porque ella lo elige». «¿Ella lo elige?». Rodolfo rió con incredulidad. «Ella no tiene opciones. No tiene dinero, no tiene nombre, no tiene... tiene dignidad», interrumpió Esteban. «Algo que ustedes vendieron hace mucho tiempo por reputación y oro». Se giró ligeramente hacia Violeta sin dejar de vigilar a los hombres. «Y si quiere irse, la llevaré yo mismo al pueblo y la ayudaré a encontrar otro camino. Pero no será porque ustedes lo ordenen». Violeta sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No algo malo, algo que la había estado aprisionando durante años. Dio un paso adelante colocándose junto a Esteban. «Me quedo», dijo, su voz temblando pero clara. «No porque sea mi castigo, sino porque aquí, por primera vez en mi vida, alguien me ve como algo más que una decepción o una propiedad». Don Fausto la miró con ojos fríos. «Entonces estás muerta para mí, oficialmente. No eres mi hija, no eres una Mendoza». «Bien», respondió Violeta, y se sorprendió al sentir alivio en lugar de dolor. «Porque nunca quise serlo». Rodolfo escupió en el suelo con desprecio. «Te arrepentirás. Ambos lo harán». «La única persona que se arrepentirá», dijo Esteban con voz peligrosamente tranquila, «es la que no se vaya de mi propiedad en los próximos 30 segundos». Los 2 hombres armados habían estado observando en silencio, pero ahora intercambiaron miradas incómodas. Don Fausto notó que no tenía ventaja aquí. Este no era su mundo de salones y contratos. Era tierra abierta, donde la fuerza física y la convicción importaban más que los apellidos. «Vámonos», ordenó con frialdad. «Este lugar apesta a mediocridad». Rodolfo lo siguió, pero no sin lanzar una última mirada venenosa a Violeta. «Disfruta tu granja, hermana. Es todo lo que tendrás». Se fueron en una nube de polvo y rabia herida. Violeta y Esteban permanecieron de pie, observando hasta que desaparecieron en el horizonte. Solo entonces las piernas de Violeta cedieron. Esteban la sostuvo antes de que cayera, guiándola hacia el escalón del porche. Ella temblaba, no de miedo, sino de la descarga de adrenalina y liberación. «Gracias», susurró. «Nunca nadie me había defendido así». Esteban se arrodilló frente a ella, sus ojos oscuros llenos de algo profundo e innegable. «No permitiré que nadie te lastime, nunca». Hizo una pausa. «No mientras estés aquí, no mientras yo respire». Y Violeta supo, en ese momento, que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Esa noche, ninguno de los 2 pudo dormir. Violeta se quedó sentada en su cama, aún vestida, mirando por la ventana hacia las tierras bañadas por la luz de la luna. Todo había cambiado. Su padre la había desconocido oficialmente. Ya no era una Mendoza. Ya no tenía familia, al menos no en el sentido tradicional. Y sin embargo, el dolor que esperaba sentir no llegó. En su lugar había algo más ligero, libertad, aterradora, incierta, pero innegablemente real. Un golpe suave en su puerta. «¿Violeta?». La voz de Esteban era cautelosa. «¿Estás bien?». Ella abrió la puerta. Él estaba descalzo, con la camisa a medio abotonar, el cabello desordenado. Se veía vulnerable de una manera que nunca antes había visto. «No puedo dormir».
admitió ella. Yo tampoco, vaciló. ¿Quieres caminar? Salieron juntos bajo el cielo estrellado. El aire nocturno era fresco, lleno de sonidos de grillos y el viento suave entre los árboles. Caminaron sin rumbo, dejando que sus pies los guiaran más allá de los corrales, hacia el campo abierto. Lamento que tuvieras que enfrentar a mi familia, dijo Violeta finalmente. Que te vieras obligado a... No me obligaron a nada, interrumpió Esteban, deteniéndose para mirarla. Lo hice porque quise. Porque ver cómo te hablaban, apretó la mandíbula, me hizo darme cuenta de algo. ¿De qué? Él tomó aire profundamente, como si estuviera preparándose para saltar desde un acantilado. De que ya no estás aquí solo porque no tienes otro lugar. Al menos, yo no quiero que sea por eso. Sus ojos la buscaron en la penumbra. Quiero que te quedes porque quieres, porque esto, señaló alrededor, hacia las tierras, la casa, significa algo para ti. Porque yo, su voz se quebró levemente, significo algo para ti. El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esteban, sé que esto comenzó como un castigo, continuó él, las palabras brotando ahora con urgencia, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Sé que nunca elegiste estar aquí, que nunca me elegiste, y si todavía es así, lo entenderé. Puedo ayudarte a encontrar otro camino. Pero necesito saber, tú significas algo para mí, interrumpió Violeta dando un paso hacia él. Significas todo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era vacío ni incómodo, era cargado, eléctrico, lleno de todo lo que no habían dicho durante semanas. Cuando llegué aquí, continuó Violeta, su voz temblando pero firme, estaba rota, llena de rabia y dolor. Pensé que mi vida había terminado, pero tú me mostraste que podía ser alguien diferente, alguien real. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran de liberación. No me pediste que fuera perfecta. No me pediste que fingiera. Solo me dejaste ser. Esteban cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que la deshizo completamente. Eres perfecta tal como eres. Siempre lo has sido. Su pulgar limpió una lágrima de su mejilla. Y yo no quería sentir esto. Después de Luciana, juré que nunca volvería a abrir mi corazón. Pero tú te filtraste entre todas mis defensas sin siquiera intentarlo. ¿Qué sientes?, susurró Violeta necesitando escucharlo. Te amo. Las palabras fueron simples pero absolutas, no como una obligación o una conveniencia. Te amo porque eres valiente y terca y hermosa, incluso cuando estás cubierta de tierra y peleando con las gallinas. Te amo porque me haces querer ser más que un hombre escondido en su dolor. Te amo porque, cuando te miro, veo un futuro que pensé que había muerto hace 3 años. Violeta sintió cómo su mundo entero se reordenaba alrededor de esas palabras. Yo también te amo, dijo, y fue como respirar por primera vez. Te amo por tu bondad silenciosa, por cómo me defendiste cuando nadie más lo hizo, por cómo me enseñaste que el trabajo duro tiene dignidad. Te amo porque me hiciste sentir vista, valorada, libre. Esteban la besó entonces. No fue un beso posesivo o demandante. Fue un beso que preguntaba y respondía al mismo tiempo, que prometía y celebraba. Sus labios eran suaves pero firmes, y Violeta sintió cómo cada parte de su ser respondía, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida sin saberlo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Te quedarás?, preguntó Esteban, su frente apoyada contra la de ella. No como mi obligación, como mi elección, como mi esposa, de verdad.
Me quedaré, respondió Violeta sin dudarlo. No porque no tenga otro lugar, sino porque este es mi lugar, contigo. Él la abrazó entonces fuerte y protector, y ella se permitió derretirse en ese abrazo. Bajo las estrellas, en medio de las tierras que ahora llamaba hogar, Violeta sintió algo que nunca había experimentado en su vida privilegiada anterior. Paz absoluta. «Hay algo que quiero hacer», dijo Esteban después de un largo momento. «Mañana. Algo que selle esto. No con papeles o contratos, sino con algo real». «¿Qué es?». Él sonrió, y fue la sonrisa más completa y genuina que le había visto. «Mañana te lo muestro. Ahora deberíamos descansar. Tenemos trabajo que hacer». «¿Trabajo?». «Construir nuestro futuro», dijo simplemente, tomando su mano mientras caminaban de regreso a la casa, juntos. Y Violeta supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. El amanecer llegó con una suavidad inusual. Violeta despertó con la luz dorada filtrándose por su ventana, y por primera vez desde que había llegado a estas tierras, no sintió el peso del ayer aplastándola. Se sentía liviana, renovada. Se vistió y bajó, encontrando a Esteban ya despierto, preparando 2 tazas de café. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó todas sus facciones. «Buenos días», dijo, y en esas 2 palabras simples había todo un mundo de significado nuevo. «Buenos días», respondió ella, acercándose para recibir su taza. Sus dedos se rozaron en la transferencia y ninguno se apresuró a apartarse. «¿Lista para lo que quiero mostrarte?», preguntó Esteban. «¿Ahora?». «Ahora. El momento es importante». Salieron juntos, caminando hacia el extremo este de las tierras, donde el sol naciente pintaba el horizonte de rosa y dorado. Esteban llevaba algo envuelto en tela áspera bajo el brazo, y en la otra mano, una pala. Violeta lo seguía con curiosidad creciente. Se detuvieron en un claro pequeño, donde la tierra era suave y fértil, con vista a todo el valle. Era hermoso, casi sagrado en su quietud. «¿Qué es este lugar?», preguntó Violeta. «Aquí es donde quería construir una habitación para el bebé», dijo Esteban, su voz suave pero sin el dolor agudo que solía acompañar sus recuerdos. «Luciana y yo veníamos aquí al atardecer. Ella decía que desde aquí podías ver el futuro». Dejó la pala en el suelo y desenvolvió el paquete, revelando un pequeño árbol, sus raíces envueltas cuidadosamente. «Nunca construí esa habitación. Nunca volví a este lugar. Hasta ahora». Violeta sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es?». «Un manzano. Tarda años en dar frutos, pero cuando lo hace, alimenta por generaciones». La miró con una intensidad que la atravesó. «Quiero plantarlo contigo, aquí, como un símbolo de que ya no estoy viviendo en el pasado, de que estoy eligiendo un futuro, contigo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Violeta sin advertencia. «Esteban, sé que suena simbólico y quizás tonto», continuó él con una vulnerabilidad desnuda en su voz. «Pero necesito hacer esto. Necesito plantar algo que crezca, que viva, que sea prueba de que el dolor no es lo único que dejamos atrás». Violeta negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. «No es tonto, es perfecto». Juntos cavaron el hoyo. Esteban trabajaba con precisión, pero esta vez Violeta no era solo observadora. Excavaba junto a él, sus manos hundiéndose en la tierra fría y húmeda, sintiendo cada piedra, cada raíz que encontraban. Era trabajo duro, pero había algo profundamente significativo en él. Estaban literalmente creando espacio para algo nuevo. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, Esteban colocó el árbol con cuidado reverente. Violeta sostuvo el tronco joven mientras él cubría las raíces con tierra, compactándolas suavemente.
Trabajaron en silencio perfecto, cada gesto una conversación sin palabras. Cuando terminaron, se quedaron de pie mirando el pequeño árbol, sus ramas delgadas meciéndose suavemente con la brisa matinal. «Luciana era el amor de tu juventud», dijo Violeta después de un largo silencio. «Y nunca intentaré reemplazarla. Nunca esperaré que olvides». Esteban tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No quiero olvidarla. Ella me hizo quien soy. Pero tú...» La giró para mirarlo. «Tú me estás mostrando quién puedo ser. Y eso es algo completamente distinto. Algo que no pensé que merecía». «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo Violeta apretando su mano. «Incluso cuando no las pedimos. Especialmente entonces». Esteban la atrajo hacia él, abrazándola completamente. Violeta apoyó su cabeza contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Aquí, en este abrazo, se sintió más protegida y valorada de lo que nunca se había sentido en todas las habitaciones lujosas de su vida anterior. «Tengo miedo», admitió Esteban contra su cabello. «Miedo de volver a perder. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que un día despiertes y te arrepientas». Violeta se separó solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Yo también tengo miedo. Miedo de no saber cómo ser esposa de verdad, cómo vivir esta vida, cómo ser suficiente para ti». Sonrió a través de las lágrimas. «Pero creo que el miedo significa que nos importa. Y prefiero tener miedo a tu lado que sentirme vacía en cualquier otro lugar». Él la besó entonces, lenta y profundamente, como si quisiera memorizar cada segundo. Cuando se separaron, ambos estaban llorando silenciosamente, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. «Prométeme algo», dijo Esteban. «Lo que sea. Nunca más dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Ni tu familia, ni el mundo, ni siquiera yo en mis peores momentos». Secó sus lágrimas con sus pulgares. «Eres extraordinaria y mereces saberlo cada día». «Prométeme tú también», respondió Violeta, «que te permitirás ser feliz, que no cargarás culpa por elegir vivir de nuevo, que te perdonarás por todo lo que crees que debiste hacer diferente». Esteban cerró los ojos y ella vio cómo las palabras penetraban, cómo algo antiguo y doloroso finalmente comenzaba a soltarse. «Lo prometo», susurró. «Contigo, lo prometo». Se quedaron allí abrazados junto al árbol recién plantado, mientras el sol terminaba de elevarse sobre las tierras. Dos almas rotas que habían encontrado en las grietas del otro el espacio perfecto para encajar. No una relación perfecta, sino una real, construida sobre verdad, trabajo y la valentía de elegirse mutuamente cada día. El árbol era pequeño ahora, frágil, pero sus raíces ya estaban hundiéndose en la tierra, buscando agua y nutrientes, preparándose para crecer. En años venideros daría sombra, flores, frutos. Sería testigo de su vida juntos. Y cuando Violeta miró a Esteban, vio lo mismo en sus ojos, la promesa de crecimiento, de paciencia, de un futuro que construirían con sus propias manos, sin importar cuánto tiempo tomara. «Gracias», dijo ella finalmente, «por defenderme, por verme, por amarme cuando ni siquiera sabía cómo amarme a mí misma». «Gracias a ti», respondió él, «por recordarme que el corazón puede romperse y sanar, y que el amor, el verdadero, no viene de contratos o conveniencia, viene de elección, cada día elección. Y bajo el cielo infinito, con la tierra bajo sus pies y el futuro extendiéndose ante ellos como el campo abierto, sellaron su promesa no con palabras, sino con la certeza silenciosa de que habían encontrado su hogar, no en un lugar, en el otro. Los días que siguieron al árbol plantado no trajeron grandes transformaciones visibles. La vida en la granja continuaba con su ritmo constante.
trabajo al amanecer, comidas compartidas, noches junto al fuego. Pero todo era diferente. Cada tarea ahora tenía significado compartido. Cada silencio era cómodo, cada mirada una conversación completa. Una tarde, mientras organizaban el desván, Violeta encontró la carta de su padre, la que había llegado semanas atrás, arrugada y olvidada en el bolsillo del abrigo que ya no usaba. La leyó nuevamente y las palabras que antes la habían destrozado ahora parecían vacías, huecas. El poder que su padre tenía sobre ella se había evaporado como rocío bajo el sol. Bajó con la carta en la mano. Esteban estaba en la cocina amasando pan. Otra de las cosas que hacían juntos ahora, ella aprendiendo, él enseñando con paciencia infinita. Al verla con el papel, dejó de trabajar. ¿Qué es eso? Mi pasado, respondió Violeta simplemente. Y creo que es hora de dejarlo ir. De verdad. Salieron al porche. El atardecer pintaba el cielo de púrpura y naranja. Las tierras brillaban doradas. Esteban encendió una pequeña fogata en el brasero de metal que usaban ocasionalmente. Las llamas crecieron, hambrientas y limpias. Violeta sostuvo la carta sobre el fuego, sintiendo el calor en sus dedos. Durante toda mi vida, dejé que las palabras de mi padre definieran quién era, dijo su voz firme. Dejé que su aprobación fuera mi meta, su rechazo mi mayor miedo. Pero ya no. Miró a Esteban. Ahora sé quién soy, y él no tiene nada que ver con eso. Soltó la carta. El papel se retorció en las llamas, ennegreciéndose, convirtiéndose en ceniza. Violeta observó cómo cada palabra de condena, cada juicio, cada amenaza se desintegraba hasta no ser nada más que humo llevado por el viento. Esteban la rodeó con sus brazos desde atrás, su mentón apoyado en su hombro. ¿Cómo te sientes? Violeta pensó cuidadosamente. Libre, completamente, aterradoramente libre. Aterrador, ¿eh? Había una sonrisa en su voz. La libertad da miedo cuando nunca la has tenido, explicó ella, girándose en sus brazos para mirarlo. Porque significa que ahora cada decisión es tuya, cada error, cada acierto. No puedes culpar a nadie más. ¿Y qué decides ahora?, preguntó Esteban, sus ojos oscuros reflejando las llamas. Violeta sonrió y fue una sonrisa llena de certeza. Decido esto, esta vida, estas tierras, este hombre terco y silencioso que me enseñó que el amor no se impone, se construye. Él la besó, y en ese beso había gratitud, promesa y algo más profundo que las palabras podían expresar. Cuando se separaron, las últimas cenizas de la carta se habían dispersado completamente. «Ven», dijo Esteban tomando su mano. «Quiero mostrarte algo». La guió hacia el claro donde habían plantado el árbol. El sol estaba justo en el horizonte, bañando todo de luz líquida. El pequeño manzano se alzaba delicado pero firme, sus hojas nuevas brillando. «Cada día vengo aquí», confesó Esteban. «Verifico que tenga suficiente agua, que no haya maleza alrededor. Y cada día me recuerda que las cosas buenas toman tiempo, que el crecimiento es lento pero real». Violeta se arrodilló junto al árbol, tocando suavemente el tronco. Podía sentir vida en él, una promesa silenciosa de futuro. «¿Crees que viviremos para ver sus frutos?», preguntó. «Creo que viviremos para ver muchas cosas juntos», respondió Esteban, arrodillándose junto a ella. «Sequías y lluvias, cosechas buenas y malas, días difíciles y días hermosos». Tomó su mano, presionándola contra el árbol junto a la suya. «Pero lo haremos juntos, y eso hace que cada día valga la pena». Violeta recostó su cabeza en su hombro, y juntos observaron el atardecer desde ese lugar sagrado. No había certificados ni ceremonias elaboradas, no había testigos ni promesas legales.
Solo dos personas eligiéndose mutuamente bajo un cielo infinito, con un árbol joven como testigo. «Te amo», susurró Violeta. «Te amo», respondió Esteban. Y en ese momento simple, mientras el sol se hundía finalmente en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Violeta supo con absoluta certeza que esto no era un final, era un comienzo, el comienzo de una vida elegida, no impuesta, de un amor construido, no convenido, de una mujer que había encontrado su fuerza en las tierras donde fue enviada como castigo, y de un hombre que había aprendido a vivir de nuevo cuando pensó que esa posibilidad había muerto con su pasado. Las tierras se extendían ante ellos, llenas de trabajo y posibilidad. El pequeño árbol crecería, lento pero constante, hasta convertirse en algo fuerte y generoso, y ellos crecerían junto a él, día a día, eligiendo el amor sobre el miedo, la verdad sobre las apariencias, la vida sobre el mero existir. Violeta respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco del atardecer, y sonrió, porque por primera vez en toda su vida sabía exactamente dónde pertenecía, aquí, con él, en el castigo que se convirtió en bendición, en la condena que se transformó en libertad. Y eso, pensó mientras Esteban apretaba su mano, era más de lo que nunca se había atrevido a soñar. ¿Esta historia tocó tu corazón? Déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez algo que parecía un castigo se convirtió en tu mayor bendición? Comparte tu experiencia. Y si quieres seguir descubriendo historias de amor, superación y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.